Escuchando Región Capital, estás escuchando la 91.3, el sonido de tu ciudad. Y en este momento vas a empezar a escuchar eso que estás esperando todos los miércoles, que es la columna de nuestro querido Matías Ferreira. Matías, ¿cómo andás, querido? Después de tanto problema, de tanto dolor, de tanta enfermedad. Tal cual, después de tanto tiempo. Bien, por suerte ya estoy bien. Qué bueno, ya... qué bueno que tenés voz. Qué bueno que tengo voz, sí, totalmente. Fueron unas semanas de incomunicación. Tuvimos una discusión con Matías en el medio, Carlitos, ¿te cuento? No. Les cuento. Valen se enojó. No. Sí, Les cuento a todos, ¿viste? Porque me dice, no, estoy sin voz, que no sé qué, que... Y al rato veo que sube una publicación tomando un café. ¿Y? ¿Viste? En un lugar, digo, mirá cómo está el enfermito, le pongo. Y se enojó, Mati. Me pone, no, bueno, pero ¿querés que te mande un audio con mi voz? No, te estoy jodiendo, escuchame una cosa. Yo le dije, él me dijo, mirá cómo está el enfermo. Yo te dije, yo no te dije que tengo fiebre, yo te dije que estoy sin voz. Lo cual me impide hacer la columna, pero no ir a tomar un café con mi hermana. Pero bueno, después igualmente... Encima fue con tu hermana, ni siquiera fue con Majo. No, también estaba Majo. Ok. Pero bueno, me retracto entonces. Igual para que... punto para vos, después de ese café, todo empeoró. ¿En serio? Bueno, ¿y sí? Yo entendí otra cosa. ¿Qué entendiste? Y yo entendí que estoy mal porque estoy sin voz. Y sin voz. Claro. Estos chicos que Estaba deprimido. ¿a qué están jugando? ¿Qué tipo? Bueno, ahora voy para allá, qué sé yo, no sé. Viven Bueno, cerca, no sé por qué es el problema. 2 semanas, sí, el chabón no paraba de enrostrarle la cara que no había venido por 2 semanas. No, 2 semanas, Matías, ¿con qué nos vas a deleitar hoy con tus columnas que nos las estaban pidiendo aparte? Estaban diciendo, che, ¿qué pasaba con la columna de historia? ¿Qué pasaba con la columna? Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, che? Bueno. Hoy vamos a hablar de un hecho que ha sido olvidado de la historiografía tradicional argentina, que es la masacre de Napalpí. Uh-huh. Pero bueno, vamos de a poco. Vamos de a poco introduciéndonos en este momento. Entre 1810 y 1861 podemos decir que hay dos grandes discusiones que van a marcar el avance de la historia. Cómo conformar el Estado Nacional y quiénes debían liderar ese proceso. La victoria de Buenos Aires sobre la Confederación Argentina en 1861, en lo que fue la batalla de Pavón, termina de saldar esas discusiones e impone al sector porteño portuario unitario, vamos a ponerlo de esa manera, como el conductor de las riendas del Estado, por lo menos hasta la llegada de Irigoyen en 1916. Entonces, saldada esa discusión, se empiezan a abrir nuevas interrogantes dentro del Estado Nacional. Y una de ellas era qué hacer con las grandes porciones de territorio que pertenecían a las comunidades indígenas que limitaban con las provincias nacionales. Que esto no era un tema nuevo dentro del Estado argentino, ¿no? Quienes habitaban esas zonas tenían una vida compartida con las comunidades que vivían en dichos territorios. Lo que se denominó como la famosa frontera, ¿no? Y el Estado argentino incluso había tenido diferentes propuestas a lo largo de los años en torno a cómo convivir, cómo lidiar esta vivienda compartida, ¿no? Este territorio compartido. Estos fueron, dependiendo de quién estaba dentro del Estado Nacional, fueron cambiando, ¿no? Fueron desde el combate al reconocimiento de la guerra, a la alianza, de una respuesta más violenta, una respuesta más diplomática. Pero bueno, siempre existió este diálogo y la idea de un problema a resolver, ¿no? Un algo que hay que resolver dentro de estos territorios, ¿no? El Martín Fierro es un gran exponente de cómo se podía dar esta vida en las fronteras, ¿no? Él muestra como esos dos mundos que eran tan distintos pero estaban tan conectados, claro, en el día a día. Pero bueno, acá la cosa cambia. Acá a partir de 1861 empieza a cambiar. Podemos decir que eliminada la oposición interna, o en proceso de exterminio de la oposición interna, de lo que quedaban de los federales, los nuevos conductores del Estado argentino lo que empiezan a hacer es decir, bueno, ahora tenemos que solucionar de una vez por todas esta situación que tenemos acá. ¿No? Van a empezar a cranear lo que podríamos decir como su solución final. Entonces, yo les decía, con la conquista de la frontera interna, no la conquista del enemigo interno solucionada, van a lanzarse
a esto, ¿no? A conquistar la frontera externa. Y desde 1870 el Estado argentino va a lanzar diversas campañas de expansión territorial, ¿no? Al este, oeste, norte y sur de lo que era en ese momento el territorio de la Argentina. ¿Es lo que se llamó la campaña del desierto? Bueno, la más famosa es la campaña del desierto, ¿no? La mal llamada campaña del desierto, ¿no? La que encabeza Roca en 1881 y que expande el territorio nacional hacia lo que hoy conocemos como el sur. Pero bueno, a fines de esta columna, ¿no? Van a ser diferentes campañas a lo largo de los años. A fines de esta columna vamos a ver lo que fue la conquista del Chaco, medio brevemente. Que esta es 10 años antes de la del desierto, ¿no? De la de Roca. Sarmiento, como presidente, va a lanzar esta campaña de expansión hacia el norte. Y en 1872 se va a constituir el primer territorio nacional de nuestro país, el territorio nacional del Gran Chaco, que en ese momento poseía lo que son hoy los territorios de Chaco, Formosa y un poquito más, y algunas extensiones de tierra más que luego se van a repartir entre las diferentes provincias. En 1884, justamente, el territorio se va a dividir y se va a crear el territorio nacional de Formosa y el territorio nacional de Chaco. Entonces, bueno, esto, la campaña de... A ver, como yo les dije, la solución final, ¿no? Antes decíamos, bueno, esto de los combates, la negociación. Acá el Estado argentino va a avanzar con sus Remingtons, ¿no? Armado con sus armas, comandado por Napoleón Uriburu, y va a avanzar, a bala y cañón va a avanzar, va a matar todo lo que se le interponga, no va a haber negociación ninguna con los habitantes de este territorio, por lo cual va a conseguir una victoria que va a ser relativamente rápida. Digo, en 1870 empieza esta campaña, en 1872 se crea este territorio, pero bueno, formalmente, si bien va a ser rápido esta conquista de territorio, formalmente va a ser Irigoyen el que va a poner fin a la campaña de expansión del Estado en el Chaco, en 1917. Y en 1938 va a ser la última resistencia de la cual tengamos registro. Claro. Entonces, bueno, si bien va a ser una victoria rápida, no va a ser una victoria definitiva. Constantemente van a haber oleadas de resistencia de quienes eran los dueños de esas tierras hasta el avance del territorio nacional. Pero bueno, yo les dije, ¿no? Expansión hacia los 4 puntos cardenales. Sí, sí. Iniciado un nuevo siglo, ya 1900, la expansión del Estado argentino, podríamos decir que en términos de conquista de territorio, era un éxito, ¿no? El Estado argentino se había expandido, era totalmente distinto, tenía muchísima más tierra que la que tenía en 1861, y esa tierra, además, dicho sea de paso, era tan suya que hasta la había podido vender, ¿no? a las grandes familias terratenientes. Digo, ya se había apropiado totalmente de toda esa tierra que hasta 1861 no le pertenecía. En muchos casos no fueron ventas, fueron cesiones. En muchos casos totalmente, sí. Pero bueno, cuestión de que ya tenía una decisión definitiva sobre qué es lo que pasaba con esas porciones de territorio. Entonces, bueno, la fase de expansión ya se había concretado, ¿no? Y ahora, de vuelta, se abrían nuevas interrogantes dentro del Estado nacional, que una de estas relacionado era cómo incorporar a todas esas poblaciones que aún vivían en esos territorios, que habían sobrevivido a la matanza que fue su conquista, y que bueno, ya había que incorporarlas al Estado nacional. Ahora bien, esto presentaba un gran problema, ¿no? Estas poblaciones debían ser incorporadas, pero ante los ojos de la dirigencia y de gran parte de la sociedad argentina, estas poblaciones estaban racializadas, formaban parte de esa barbarie, ¿no? Entre comillas, que Sarmiento alguna vez había señalado como el mal que aquejaba a estas tierras, ¿no? Y por ende lo que hacían era devolverles una mirada del país que estaba lejos de esa París latinoamericana que las clases dirigentes soñaban tener en la Argentina, ¿no? Entonces, podríamos decir, bueno, en vez de la pregunta real que se hace el Estado argentino, ¿cómo lo sometemos a esto? Exacto, no es cómo incorporar a estas poblaciones, sino cómo incorporar ciudadanos de segunda. Claro.
es un poco la real pregunta que se hacen. Y bueno, vos dijiste algo muy clave, Carlitos, porque podríamos decir, bueno, si tanto los desdeñaban, ¿para qué los quisieron incorporar? Uno, era para terminar de garantizar la paz en los territorios incorporados, ¿no? Pero dos, y más importante a los ojos de estos dirigentes, El era, laburo. exacto, incorporar mano de obra barata Claro. en un contexto de expansión económica del Estado argentino. Si el Estado argentino quería construir un ferrocarril nuevo para llevar materia prima al puerto de Buenos Aires y exportarla, primero necesitaba de gente que corte la madera necesaria para construir las vías. Y esta gente debía cobrar una miseria para poder maximizar las ganancias del patrón a cargo de comercializar esa madera. Y ese patrón debía poder explotar de esa manera a sus trabajadores y tener ese nivel de ganancia para que le pueda garantizar al Estado madera a buen precio, ¿no? Es como un círculo vicioso de explotación Claro. que comienza el Estado argentino. Entonces, bueno, ¿no? Tenemos esta interrogante que tiene. Y con este espíritu, el 27 de octubre de 1911, bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña, se fundó la colonia aborigen Napalpí, la primera reducción estatal indígena de nuestro país, ¿no? Que va a estar localizada en el territorio nacional de Chaco. De a poco nos vamos acercando al tema, ¿no? Sí, sí. ¿Qué eran las reducciones estatales indígenas? Nominalmente eran porciones de territorio delimitadas que estaban bajo el control del Estado Nacional o de la Gendarmería y que buscaban concentrar a las comunidades que habían sobrevivido al avance del Estado e incorporarlas a él, ¿no? A través de darles ahí, en la colonia, empleo, vivienda y educación, ¿no? Claro, un lugar restringido para poder ejercer la explotación del hombre por el hombre. Totalmente. Y bueno, para que veamos la importancia que tenía el lado económico en todo esto, el artículo 3 del decreto de creación de Napalpí dice textualmente: una prolongada experiencia ha puesto de relieve las aptitudes del indio del Chaco y Formosa para el trabajo en los ingenios de azúcar, los obrajes de madera y las cosechas de algodón, construyendo así un importante factor económico que es indispensable conservar. O sea, todo va orientado a eso, A explotar. a explotarlos y explotarlos y explotarlos, totalmente. Habían algunas personas que salían así, hablo así, te tomas el mate. Sí. El Estado contrataba gente para ir a buscar a los que se iban a refugiar a los montes chaqueños. Y los arriaban, los traían. No, tienen que vivir todos juntitos acá. Claro, tal cual. Nada de andar viviendo por ahí, por el bosque. Claro. Y así empezaron. Así empezaron, claro, no tenían mucha decisión de vivir o no vivir No, ahí, ¿no? Entonces, bueno, la de Napalpí va a ser la primera reducción que va a haber en la Argentina. Después, en 1914, se va a inaugurar una más en Formosa. Y en 1935 van a inaugurarse también en Formosa 2 más, ¿no? En cada una van a ser sometidas diferentes etnias, ¿no? En Napalpí van a haber Cuomo y Mocovíes. Bueno, en una en Formosa que se llama Bartolomé de las Casas y en otra que se llama Meguino van a haber Tobas y Pilagás, y en Muñiz, que va a ser la última, Huichís. Entonces, bueno, para que nos hagamos una idea de cómo era la vida en estos lugares, la Comisión Honoraria de Reducciones Indígenas... Honoraria. Honoraria, sí. En el año 1936 va a describir cómo era la estructura justamente de la reducción de Napalpí. Dice: se compone de diversos edificios con una administración, casas para los empleados blancos, almacén de provisión, escuela y depósito para las cosechas. Al ingresar a la colonia, el administrador les impone sus deberes a los indígenas y son alojados en viviendas de paja y adobe. Para sus necesidades inmediatas se les da un crédito y al final de la cosecha, verificada la venta, esto algo a tener en cuenta, se les descuenta del total lo adelantado en víveres, útiles o ropa. Entonces, estas comunidades no solo eran forzadas a vivir dentro de estas reducciones, sino que se les imponía un reglamento de conducta impuesto por el Estado. Bueno, tenían, decía acá, ¿no? Viviendas de paja y adobe, o sea, la verdad que no vivían nada bien.
eran sometidas a trabajo semiesclavo en condiciones de explotación, no podían comerciar lo producido, eso lo hacían los administradores, se les pagaba una miseria y además esa miseria... Se está escuchando medio extraño, mal, ¿no? Sí, pero al aire sale bien, ¿eh? Es acá el tema de los cables. Bueno. Me quedo tranquilo entonces. Ahora enseguida lo resuelve. Bueno, sigo entonces. Sí. Bueno, entonces decía, se les pagaba una miseria y además esa miseria solo la podían gastar en el almacén de su reducción. Y además, ¿no? Y les decía, como para tener en cuenta esto de verificada la venta para que les cobraban, no tenían un cronograma de pagos, se les pagaba cuando le pintaba a la administración. Entonces, eran forzados a endeudarse con esa administración, cosa de mantener esa sujeción, una sujeción económica, claro, para estas poblaciones. Entonces, bueno, de vuelta, ¿no? El círculo vicioso de la explotación girando y girando en la Argentina. Y ya los indios ya se entraban a mirar como diciendo, no comemos lo mismo, vivimos en otro lugar, somos los que transpiramos. Claro, totalmente. Muchachos, a ver si nos organizamos. Totalmente. Esta situación, o sea, desde un primer momento empieza a ser rechazada, debe ser puesto un modo de vida horrible para ellos. Pero, claro, a medida que va pasando el tiempo, una situación que no cambia se va acumulando. Claro. Pero no solo se va acumulando la bronca en las comunidades. En 1924 ya nos vamos acercando al hecho que nos compete en la columna del día de la fecha. 1924, gobierno de Marcelo T. de Alvear, ¿no? Gobierno radical. Para este momento ya Chaco se había transformado en la principal productora de algodón a nivel nacional. Claro. Entonces Alvear va a poner como gobernador al estanciero, algodonero y radical Fernando Centeno. ¿Qué va a hacer Centeno? Él va a decir, bueno, tenemos que mantener en alza el producto, tenemos que mantener al algodón, tenemos que mantener a Chaco como la principal productora de algodón. Y lo que va a ser aumentar el nivel de explotación que sufrían estas comunidades en la reducción de Napalpí. Va a imponer jornadas de 14 horas, con ya estas condiciones de vida que veníamos diciendo, ¿no? Va a ser una explotación lisa y llana, a lo cual los habitantes se van a declarar en huelga. Melitón Enrique, que va a ser una de las pocas sobrevivientes de esta masacre, contó en sus memorias en el año 2008, va a decir, en este momento a los obreros les pagaban muy poco en el obraje, por los postes, por la leña y por la cosecha de algodón. No les daban plata, solo mercadería para la olla grande donde todos comían. Por eso se reunieron y reclamaron a los administradores y a los patrones. Y se enojaron los administradores y el gobernador, ¿no? Las comunidades, los explotados se van a levantar en huelga y no le va a gustar nada a la administración y sobre todo al gobernador de Chaco. Entonces, bueno, el 19 de julio de 1924, un avión va a sobrevolar la zona de conflicto, ¿no? donde sucedía la huelga, y va a arrojar comida y caramelos. Una vez que los huelguistas van a salir a agarrarlos, porque recordemos que además se estaban cagando de hambre, claro. Un grupo de 130 hombres, comandado por el mismo gobernador, y conformado y esto también es importante, no solo por policías, sino también por estancieros y civiles. Che, van a... Te hago ahí un paréntesis. ¿Viste lo que pasó en Israel? Que tiraron comida y cuando se acercaron no quedó uno parado. Claro. en Gaza. Sí. Es como que se repite 100 años después la historia. Es una cosa inconcebible. No, aparte la imagen de tirar comida. Sí, para contarlos a todos. No, es tremendo, es brutal. Es una cacería, lisa y llana. Entonces, bueno, policías, estancieros, civiles, comandados por el gobernador, van a abrir fuego contra la población y van a rematar a machetazos a los heridos y a las familias que quedaban. Porque además recordemos que no se podían ir
no se podían retirar de la comunidad. O sea, la huelga estaba en un lugar específico dentro de la reducción. Claro. Entonces las casas de toda esta gente estaba ahí nomás. O sea, la represión, la matanza fue dentro de toda la comunidad. Entonces, bueno, va a haber momentos esto de... bueno, justo que dijimos lo de Sarmiento y la barbarie, hubo acá momentos de verdadera barbarie, ¿no? Que demuestran dónde estuvo la barbarie en la Argentina realmente. Claro. No solo les decía, ¿no? Van a abrir fuego, ¿no? Con las Remington, con sus pistolas, van a rematar a machetazos a los heridos, a las familias. Entre 500 y 1000 personas van a ser asesinadas. Los hombres, los huelguistas, van a ser mutilados o decapitados y partes de sus cuerpos van a ser expuestos en diferentes comisarías, las que estaban más próximas a la comunidad. Hay un textual de la comisaría de Kitilipi. Sí. Ahí se expusieron justamente diferentes partes de los cuerpos de estas personas. Bueno, por supuesto, viviendas quemadas, las mujeres van a ser asesinadas y violadas, los chicos también, los cadáveres van a ser enterrados en fosas comunes. Va a ser una barbarie horrible. Solo 38 niños y 15 adultos van a escapar a este horror. Entre esos que escaparon, algunos que sobrevivieron, han mantenido una longevidad que llegó hasta después del año 2000. Totalmente. Y no es una sola persona que dio testimonio. Creo que hay varias personas que vieron esa situación de barbarie que se dio en el Chaco. Sí, totalmente. Las que yo encontré, las más importantes para lo que va a ser la causa judicial, lo que vamos a hablar ahora en un cacho, Sí. van a ser Melitón Enrique y Rosa Grillo. Ah, mira, ahí están. Pero sí. O sea, más allá de estas personas que van a ser testimonios directos de lo que sucedió, va a ser tal el olvido del Estado Nacional de esto, que esta masacre va a pervivir a través de la memoria oral de estas comunidades. Claro. Va a ser una historia oral que va a pasarse de generación tras generación. Y dentro de los libros de historia nunca va a existir esto. Incluso luego de esto va a haber se va a iniciar una comisión en la Cámara de Diputados de la Nación, se va a debatir un mes de lo que había sucedido y no va a pasar nada. Y el Poder Judicial chaqueño va a caratular esta causa como una sublevación indígena. O sea, no solo va a ser olvidada, sino que además va a ser tergiversada en su momento. Claro. Se va a vender como eso, ¿no? Como una sublevación indígena que las fuerzas del orden del Estado chaqueño van a apaciguar, ¿no? Entonces, bueno, bien, como bien vos decías, Carlitos, no van a tener que pasar 80 años para que la masacre de Napalpí vuelva a aparecer en la escena pública nacional. Y ahí salió uno de los indígenas que dijo: muchachos, no seguimos adelante, no pidiendo que haya un aumentito, vamos a paritaria. Ahí era o laburaban o morían. Claro. Pero habían algunos que ya hablaban de hacer una situación paritaria en ese momento, de discutir. Y así le fue, mirá. Claro, bueno, la medida de protesta es una medida que podríamos decir que es sindical. O sea, Claro. ellos hicieron una huelga Claro. directa por sus condiciones de trabajo directamente. Pero bueno, podríamos decir que también, no solo hay una represión a la comunidad Napalpí que está dirigida por un odio de clase y un odio étnico, sino que también hay una respuesta ante la conflictividad sindical, claro. ¿no? O sea, hay una huelga, yo te hago pelota. Claro. Pero bueno, volviendo a esto, en el año 2004 el Instituto del Aborigen Chaqueño va a realizar una denuncia al Estado Nacional justamente por este hecho, ¿no? Solicitando una reparación económica para la comunidad y un pedido de perdón por parte del Estado provincial y nacional.
Y acá, paralelamente, esto me parece interesante porque es como que en un momento, a partir de 2004, se abre, ¿no? Empieza a aparecer Napalpí en la vida pública nacional, porque paralelamente a esta investigación, a esta denuncia, aparecen estos testimonios de, como les decía, Melitón Enrique y Rosa Grillo, que van a empezar a decir qué es lo que pasó, se van a animar a decir públicamente que el Estado argentino había masacrado a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus familiares, a sus amigos. Pero bueno, acá se empieza a aparecer. En el 2008, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, va a pedir perdón en nombre del Estado provincial por ese hecho, y en el 2022 va a hacer lo mismo el Estado nacional. Y en cuanto al juicio, ¿no? El de 2004 no va a llegar a puerto, pero en 2014 va a ser el mismo Estado Nacional el que va a solicitar la apertura de un juicio por la verdad, ¿no? Una solicitud que va a ser ratificada en el 2021 por la jueza federal de Resistencia, Zunilda Nirenberger. Entonces, bueno, acá se empieza la investigación, ¿no? Durante este proceso judicial se van a exponer diferentes testimonios escritos y orales de sobrevivientes, y además el equipo argentino de antropología forense va a hacer una investigación dentro de la zona para reconstruir la memoria histórica del hecho. Entonces, bueno, con todo esto, el 19 de mayo del 2022, 98 años después de esta masacre, se va a dictar sentencia declarando a la masacre de Napalpí como un crimen de lesa humanidad, un genocidio indígena planificado por el Estado. Así que bueno, 98 años después podemos decir que hubo una justicia reparadora, reparadora dentro de lo que se podía reparar 98 años después del hecho, ¿no? Pero los dos sobrevivientes no sobrevivieron al pedido de perdón. Claro, totalmente. Pero bueno, ya para finalizar, me parecía interesante traer esta columna, porque bueno, cuando hablamos de historia, no hablamos únicamente de las memorias y de los hechos del pasado que comprendemos como que son fundantes de nuestro presente, sino también de los elementos que a lo largo del camino, ¿no?, decidimos olvidar, ¿no? El olvido es tan parte de la historia como lo que recordamos. Y en ese sentido, ¿no?, ya en un momento que hasta hace un tiempito se estuvo hablando mucho de racismo en nuestro país, ¿no?, me pareció que era interesante traer este hecho, porque además se cumplieron 100 años, claro, hace unas semanas. Pero bueno, me pareció interesante traerlo, no como algo que sea flagelante o confirmatorio de las cosas que se dijeron, sino para complejizar un poco, ¿no?, el relato que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Napalpí parece que nos devuelve otra cara de nuestra historia como nación, ¿no? Una cara que no por fea es menos argentina y que aún se perpetúa por diferentes modos, ¿no? Se repitió, aparte, con el tema de los ingenios azucareros. Totalmente. Con el tema del quebracho. Totalmente. En varias situaciones. Y esto se repite en parte también gracias al olvido de estas cosas. Entonces, bueno, recordar Napalpí no es solo ir contra las memorias tradicionales de la construcción de nuestra nación, sino también, ¿no?, buscar combatir desde la historia por erradicar definitivamente, ¿no?, la violencia, la explotación y la discriminación, ¿no?, dentro de este hermoso suelo argentino, ¿no? Me parece que por eso es importante recordar no solo Napalpí, sino también todas las diferentes matanzas que han sucedido a lo largo de todos los años. Así que bueno. Extraordinario. Ha pasado una nueva columna de historia con el profe Matías Ferreira aquí por Capital 20... Ay, Dios, me confundí, como Radio Capital. Yo ya estaba con el diario, ¿viste? Claro, sí, porque...